bueno, voy a intentar contaros un poco cierto paralelismo que puede haber entre el mundo del arte, que van a tiempos descompasados, o sea, no va a la par, pero que puede existir eso, entre el mundo del arte y la cocina, ¿no? Entonces voy a hablaros del caso del bulli, que yo creo que es el más conocido, todo el mundo conoce a Ferran Adrià y conoce el bulli, ¿no? Y se distinguen como diferentes periodos. El primer periodo, en 1961, abre el bulli, o sea, abre el restaurante del bulli, y es un minigolf en el que sirven sardinas y poco más, ¿no? Y a partir de ese año lo coge una familia alemana, la familia, bueno, Schling, y empiezan a introducir cambios en la cocina y a relacionarse sobre todo a partir de esa época del 61, que coincide cuando empieza la Nouvelle Cuisine, la revolución de la cocina francesa. Empiezan a viajar mucho por toda Europa y empiezan a traer esa nueva cocina francesa a Cala Montjuïc en Roses, ¿no? Esta es la primera carta una de las primeras cartas que tiene esta familia, en el año 70 más o menos, porque al principio era todo de boca, ¿no? Y entonces, bueno, hablando de cuestiones emocionales, esta carta emociona bastante poco, la verdad, cuando la ves, pero bueno, ¿no? Era el primer modelo de carta. Pero ya a partir del año 75 se empiezan a producir una serie de cambios. Se dan cuenta que no basta con... O sea, que una carta es lo que hace todo el mundo y que eso, pues, que no tiene mucho sentido esa forma clásica de organizar los platos, de entrantes, primeros, segundos, pescados, carnes, esa diferenciación, pues que no tiene mucho sentido. Entonces plantean el primer menú de degustación, es en el año 75, que eso ya está compuesto por varios platos y en raciones mucho más pequeñas, ¿no? Y vemos como en toda esta evolución, desde el año 81 hasta los últimos tiempos del bulli, como también se van cambiando todos los productos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una marmita de ostras, aquí tenemos una terrina de foie casera, y aquí en esta época lo que se le daba era mucha importancia al producto, como al producto noble, ¿no? Al producto pues al caro, al de mucha calidad, ¿no? En el que tenían ostras, foie. Esto, por ejemplo, es una trufa sorpresa. Aquí este es el primer plato, que es del año 85, creo que es, en el que es un plato juego, ¿no? Un plato que lo que hacen es hacer una bola de foie y lo recubren con láminas muy finas de trufa, lo bañan en una gelatina caliente de jugo de carne y lo presentan en un plato y parece una trufa, pero cuando tú lo rompes está relleno de foie. Entonces es como uno de los primeros platos en los que hay un cierto juego con el comensal. El comensal ya deja de ser solamente un espectador que va, come y se marcha, para tener que aportar algo a la comida, ¿no? Para tener que tener ese recuerdo, esa percepción de que es una trufa, y cuando lo ve que le parece una trufa, y luego llevarse la sorpresa. O sea, aquí ya empezamos también a percibir esto que también pasa en el arte, que es la obra no está acabada hasta que el espectador, en este caso el comensal, no forma parte de... O sea, no entra al juego, ¿no? Hasta que el espectador no ve la obra no está acabada. Pues aquí, hasta que el comensal no come la obra no está acabada, porque necesitas precisamente esa memoria del comensal, ¿no? Este es otro de los platos que también es de la misma época, del año 85, y es un salmonete Gaudí. Aquí lo mismo, lo que se pretende es coger influencias del arte de Gaudí de aquella época en Barcelona y llevarlas a un plato, ¿no? Entonces lo mismo, se vuelve a jugar otra vez con el espectador para que esa memoria, ¿no? Para terminar el plato, ¿no? Y este es uno de los platos más míticos del bulli, ya del año 87. Es un gazpacho de bogavante. Aquí ya vamos viendo que, aunque es un plato de bogavante, pero ya vamos reduciendo lo que os decía de que antes se buscaban los productos nobles, y ahora ya vamos simplificando eso. Sigue habiendo bogavante, pero es un gazpacho. O sea, ya empiezan a tener importancia otra serie de productos como los tomates o las verduras. Y este cambio, ¿por qué se da? Pues porque precisamente lo que se dan cuenta es que con productos muy caros, con foie, con trufa, con todo este tipo de productos, no se puede experimentar. Sin embargo, cuando tú te vas hacia productos tipo verduras o lo que sea, pues es mucho más fácil la experimentación y puedes sacarle mucho más partido, y ahí es donde de verdad vas a poder sorprender al comensal, ¿no? En 1990
se publica la guía esta de Gold, bueno, no sé cómo se pronuncia, Gold Bio, y en el Bulli empiezan a cerrar los inviernos, perdón. ¿Y por qué cierran los inviernos? Porque se estaban dando cuenta que para poder seguir progresando necesitaban viajar por el resto de... Ya no solo los que eran los dueños, sino la plantilla necesitaba poder viajar y empiezan a hacer periodos de prácticas durante el verano en diferentes restaurantes de toda Europa, sobre todo Francia, ¿no? Y empiezan a tener relación con Michel Bras, que es un cocinero francés que tiene el restaurante La Guiole en una zona de montaña. Perdón, que esto me está tapando la cara. Eso, tiene el restaurante en una zona de montaña, en La Guiole, y él hace una cocina como muy basada en el entorno. O sea, él, por ejemplo, tiene un sistema muy peculiar de cómo diseñar los platos. Él se va al monte con un caballete, un cristal, coge un paisaje determinado y pinta el paisaje. Y luego, en función de ese paisaje, lo va modificando hasta que le da como... O sea, hasta que de ahí saca un plato. Hace una cosa... Hay un documental que se llama Alquimistas de la cocina, de Michel Bras, que en el que podéis ver esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene un plato que se llama el garguillou, que es un plato hecho a base de todas las flores que encuentra en la zona y que es espectacular. No encontré ninguna foto para traeroslo, pero yo creo que vamos, que buscando en Google una búsqueda un poco concienzuda seguro que lo encontráis. Y a partir de esa misma época, también en el Bulli, después de todos esos viajes que hacen por Francia, se dan cuenta de que la cocina ya no es solo el plato, sino que va más allá, ¿no? Entonces hacen una obra en el restaurante y reforman la cocina. O sea, ya no es solo el cómo cocinar, el qué productos vas a cocinar, sino que tienes que dar un punto más allá, ¿no? En esta época, cuando reforman la cocina, también montan el primer taller del Bulli. En este taller, aparte de investigar sobre los platos, empiezan también a tener relación con gente del diseño, porque entienden que ya no vale con comprar los platos que había, sino que lo que ellos cocinan se tiene que presentar en el plato que ellos decidan. O sea, el plato tiene que ir acorde con lo que se cocina y con lo que se vaya a presentar. Y entonces, aparte de eso, pues también diseñan esta cocina, que es la más mítica del Bulli, es súper mítica con la cabeza de toro en medio, ¿no? Todo el pase enorme, una cocina a vista, ya le empiezan a dar importancia también a otra serie de cosas. Esta es la primera espuma, no sé si conocéis un poco técnicas de cocina o lo que sea. La espuma es un producto que se mete en un sifón, se le mete un gas y consigues que salga pues como la nata montada, pero lo puedes conseguir con prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces esta es la primera espuma que hacen de alubias blancas y oricio. Una cosa, bueno, de fabas y oricio. Alubias. Y también ellos siguen buscando y siguen dándole vueltas y sin ser muy conscientes de por el camino por el que están yendo, empiezan a adentrarse en que lo importante ya no es como antes de ver qué productos mezclar, sino sobre el producto qué modificaciones le podemos hacer. Sobre un plato, qué le vamos a cambiar, qué le vamos a ir haciendo a estos ingredientes para ir entrando en una cocina mucho más conceptual, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es una menestra de verduras, este plato. Entonces, lo que hacen es, le cambian la textura a todas las verduras que compondrían una menestra y las vuelven a presentar en un plato. De tal manera que cuando el comensal lo prueba, a él le recuerda una menestra de verduras, aunque estéticamente, incluso en textura, no tenga nada que ver, pero en sabor sí que va a tener que ver. Esto todavía ahí no le dan nombre, como es normal, pero más adelante es lo que se conocerá como deconstrucción. Esto, por ejemplo, es la misma técnica, ¿no? Es un plato que está hecho con la misma técnica. Esto es un pollo al curry. Entonces vuelven a lo mismo, ¿no? Ahí tienen un jugo de pollo, en el centro tiene una gelatina de manzana, un helado de curry y una leche de coco, que cuando tú lo comes, pues te recuerda a un pollo al curry, aunque sea un helado de curry y una salsa de pollo. Esto es un ajo blanco, el mítico ajo blanco, pues lo mismo, ellos también están experimentando con cuestiones de temperaturas, ¿no? Entonces un ajo blanco helado, esta versión es del 2000 o del 98, una cosa así, y luego veremos la versión del 2004.
Y este es, por ejemplo, este es un producto que a mí me gusta, o un plato que a mí me gusta mucho. Esto simplemente es arroz inflado al curry. Igual que los cornflakes, pero de este plato, que fue lo primero que hacen, ellos terminan evolucionándolo y entonces hacen un arroz inflado al azafrán que acompañan con una taza de caldo de marisco. Entonces tú te comes el arroz inflado al azafrán y a la vez te bebes la taza de caldo de marisco. Y eso es una paella. Esto es una espuma de humo. Si es que los cocineros somos vendedores de humo, al final. Pues lo mismo, aquí empiezan a investigar con cómo ahumar productos, ¿no? Entonces llegan a ahumar agua, llegan a hacer una espuma de ese agua ahumada y, bueno, junto con la espuma de fabas y erizos, es una de las primeras espumas que también que se trabajan. Y por esta misma época, hacia el año 2000 más o menos, también se dan cuenta que lo importante o sea, que el bulli tiene una capacidad limitada. En esta época también empiezan a limitar los servicios al mediodía, ya dejan de dar comidas y solo dan cenas, porque ya es otra cosa, la gente ya no va a comer, ya no es alimentación, no es como cuando tú tienes hambre y vas y comes el menú del día, ¿no? Esto ya es otra cosa. Entonces dan solo servicios de cena, lo empiezan a convertir en un teatro, la sala empieza a tener muchísima más presencia y también se dan cuenta que con 50 comensales que estaban atendiendo al día había mucha gente que se quedaba fuera sin poder disfrutar tanto de la cocina como de la experiencia que podían transmitir a través de la comida, ¿no? Entonces cogen y montan el Bulli Catering para poder, simplificando los platos y en cosas mucho más de bocado, mucho más de picar, pero manteniendo el nivel conceptual de los otros platos, llevarlo bueno, a cualquier sitio. Y entonces la presentación del Bulli Catering se hace en el MACBA. En el año 2000 ya dice bastante de por dónde van a ir los tiros y de por dónde están pensando ellos de cómo tienen que ir las cosas, ¿no? Y fruto de lo que os decía antes, de esa relación desde el taller con el mundo del diseño y con el mundo bueno, en realidad se empiezan a relacionar con todas las disciplinas, empiezan a diseñar lo que decía, sus propias vajillas. Tardan un tiempo, pero empiezan a diseñar sus propias vajillas. Esto, por ejemplo, es un plato que usaban ellos para las pequeñas locuras que llamaban, en el que bueno, esto era para una especie de galletas que hacían de aceituna negra y las iban encajando en cada hueco, porque precisamente eso no era lo mismo presentar las galletas tiradas en un plato sin más que presentarlas como ellos consideraban que tenían que ir presentadas, ¿no? Entonces aquí tenemos varios ejemplos de platos que son la primera experiencia que ellos tienen con el mundo del diseño propiamente dicho, a través de gente que estaba haciendo vajillas o incluso directamente con ingenieros industriales que empiezan a trabajar con ellos para diseñar esta vajilla. Y luego también una de las cosas que se dan cuenta por esa misma época es que todo esto que están haciendo había que sistematizarlo. Entonces empiezan a poner en marcha un catálogo. Entonces empiezan a trabajar, o sea, ya es que deja de ser una cocina, se salen completamente del mundo de la cocina y empiezan a ser, pues, otra cosa, no sé muy bien qué puede ser, ¿no? Empiezan a catalogar todos los platos, todas las recetas, empiezan a diferenciar y entonces lo que ellos ya no tenían carta en el restaurante, solo tenían menú de degustación, pero seguían teniendo como una división muy clara entre aperitivos, entrantes, aunque se iba cada vez desdibujando más, pero entre aperitivos, platos, lo que era cada cosa. Y a raíz de ponerse a catalogar, como encuentran muchas dificultades para catalogar sus propios platos, todo eso se empieza a romper. Entonces, a partir de esta época, ya desaparecen por completo los platos, basan su cocina en muchos pequeños platos, o sea, son al final más de 30 pases, terminan siendo una comida y eso, empiezan siendo snacks, pequeñas locuras, una especie de tapas, luego unos prepostres, los postres, o sea, pero va todo como muy... O sea, empieza como a desdibujarse todas esas fronteras entre los diferentes platos y además de eso, ya solo hacen dos diferencias y mantienen dos diferencias, que es cocina dulce y cocina salada. Todo lo demás, eso, lo que os digo, se empieza a desdibujar.
y ya abren su propio taller, porque hasta este momento ellos estaban teniendo una especie de laboratorio, de taller, pero siempre en otras cocinas, y abren su propio taller, que es esto. Este es su taller de cocina. Ahí al fondo hay un especiero también, que es una de las fotos más míticas del Bulli, en la que, eso, ellos lo que hacen ahora, a partir de este momento en el que tienen su propio taller, es coger un producto y desde el principio hasta el final, ¿qué se puede hacer con este producto? Y entonces, a raíz de este momento, es en realidad cuando se da el salto en el Bulli, ¿no? A raíz de este momento que empiezan a ver qué se puede hacer con cada producto, empiezan a surgir técnicas como la esferificación. La esferificación, aquí, bueno, aquí están haciendo caviar de melón. Tú coges melón, haces un zumo de él y consigues, mediante un proceso, que se formen como perlas de caviar, pero que dentro está zumo de melón, ¿no? Entonces, también fruto de cómo vamos a presentar esto, pues se ponen en contacto con este equipo que tenían de diseñadores y diseñan sus propias latas de caviar para servir ese caviar de melón, ¿no? También, fruto de esa búsqueda de qué vamos a hacer con un producto, empiezan a preparar también las mezclas estas de texturas y temperaturas. Aquí tenemos un daiquiri frozen, son la misma elaboración arriba y abajo, lo que pasa es que arriba una espuma caliente y abajo un granizado. Por esta foto se ve fatal. Pero lo mismo, aquí ya tienen teorizado sobre qué es lo que dije antes, la deconstrucción, y esto es una sopa minestrone. Han cogido y han hecho, de cada verdura que compone una sopa minestrone, han hecho una gelatina, la han cortaditas en cuadritos, puestas en un plato y echan el caldo caliente. Cuando echan el caldo caliente, el cliente remueve con la cuchara, se disuelve todo y lo mismo, al comerlo, pues es como si fuese una sopa minestrone. La técnica de la deconstrucción es yo creo que de las que cuando ellos inician es de las más revolucionarias y de la que luego van repitiendo más a menudo. Esto es una parrilla de verduras al carbón, misma técnica. Y aquí también, fruto de esas investigaciones, empiezan a trabajar con una cosa que se llama obulato, que es muy... Luego le dan muchas más aplicaciones, pero las primeras aplicaciones que tiene es que es un papel transparente que puede estar en la plancha, puede estar en el sitio, pero no puede estar en contacto con el agua. Entonces, gracias a esto, consiguen empezar a hacer estos bombones de foie o incluso perlas con lácteos o con cápsulas con lácteos o con aceites que luego los comes y lo mismo, es como una especie de esferificación, pero otra, o sea, consiguen hacer esferas, pero con otra técnica, ¿no? A partir del 2003, con esta portada, también es cuando el Bulli pega el pelotazo internacional, ¿no? La portada del New York Times de Ferrer Adrià, y ese es el plato insignia de esa temporada. Y eso es un aire de zanahoria, o sea, simplemente zanahoria triturada, que la hacen un zumo, con lecitina de soja, consiguen que suba un aire y es una de las revoluciones porque precisamente es ver cómo de un producto que en principio no le prestaríamos ningún tipo de atención, somos capaces de sacar cualquier... O sea, ¿qué podemos hacer con cualquier producto, no? En este caso, el aire de zanahoria. El caviar de melón, que habíamos visto antes, que en las fotos que eran antes era cuando estaban todavía en las pruebas, y aquí es cuando se convierte en uno de los platos de referencia. Fruto también de esta técnica de esferificación, un ravioli esférico de guisantes, y también experimentando con mezclar diferentes técnicas. Por ejemplo, consiguen hacer una espuma y dicen, vamos a congelarla, vamos a ver qué pasa, ¿no? Empiezan a mezclar técnicas y entonces sale esta espuma helada de violetas, y este es el ajo blanco del 2004. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ellos dicen, estamos utilizando el nitrógeno para cocinar sobre todo, llenaban unas baldas con nitrógeno, ponían una plancha encima, entonces tenías una plancha en frío, en vez de una plancha en calor tenías una plancha en frío, y dicen, vamos a coger y en vez de usar el nitrógeno solo para cocinar encima, vamos a sumergir cosas dentro. Y entonces, gracias a eso, empiezan a hacer helados al momento, que son helados que por fuera son muy crujientes, están muy fríos, pero por dentro son muy cremosos. Entonces es el ajo blanco del 2004, una espuma de ajo blanco, lo sumergen en nitrógeno y consiguen eso. También gracias a esto, por ejemplo, hacen platos como
un risotto de pomelo. Tú coges el pomelo, lo metes en nitrógeno, se deshacen como todas las hebras que tiene el pomelo y después eso lo juntaban con un fondo de, bueno, pues de lo que fuese el fondo, ¿no? Tal, y presentabas un risotto simulando que el grano de arroz eran las hebras del pomelo. Más esferificaciones, las aceitunas esféricas, uno de los platos más míticos también del bulli, que presentaban, o sea, aquí lo que os decía, ya ellos van buscando siempre el ir más allá de la cocina, le dan muchísima importancia a las presentaciones, aquí se presentaban en tarros como los míticos de aceitunas, con el orégano, bueno, con naranja, con limón, con ajos, y aquí empiezan a experimentar con una técnica que después llamarían reconstrucción, y que es en plan, en base a un producto, vamos a hacer que parezca otra cosa. O sea, en vez de coger un plato y separar los ingredientes, presentarlo de otra manera para que al comerlo parezca eso, vamos a hacer que algo parezca otra cosa, pero que luego sepa lo que queríamos en un principio. Es una cosa un poco extraña. Y entonces hacen a base de eso, de metil, de un producto químico, empiezan a hacer albóndigas de guisantes, pero luego cuando tú comes los guisantes están sueltos entre ellos, simplemente es como la estética de que parecen albóndigas de guisantes. Y también fruto de coger un producto y experimentar con él desde arriba hasta abajo, empiezan a sacar técnicas como la técnica cru y la técnica lío. Esto son liofilizaciones y productos osmotizados. Por ejemplo, esto es melón osmotizado, ¿no? Entonces cogen melón, lo cortan en dados, lo meten al vacío con un almíbar con hierbabuena y queda osmotizado. Entonces es lo mismo, desde un solo producto, ¿qué podemos hacer con él para que sea otra cosa? Y lo presentan así como si fuesen cubitos de hielo. ¿Osmotizado quiere decir que el melón chupa en lo que tenga afuera? Sí, perdón. Por si acaso. Y luego, en el año 2007, el gran éxito del bulli en el 2007 es que les invitan a participar en la documenta de Kassel. Entonces, estuvieron dándole muchas vueltas a ver cómo podían participar. Entonces, lo que se decidió es que cada día a 2 personas que pasaban por la documenta se les invitaba a ir a comer al bulli. Entonces tenían un menú preparado y una de las grandes sorpresas de ese año fue esta caja de bombones que se presentaba al final de la comida. Todo el mundo que iba a comer al final tenía esta caja de bombones para ellos. Pero lo mismo, ya tengo aquí el menú de la documenta de Kassel, por si luego queréis echarle un vistazo, pero eso, ya eran más de 30 y tantos platos en los que lo que se trataba era de un juego, ¿no? Sobre todo mucha participación por parte de los camareros, que intervenían mucho en los platos, explicaban cómo se tenían que comer y era lo que se buscaba, era eso, la complicidad con el comensal. Y uno de los platos estrellas de ese año, del 2007, es un papel de flores que, bueno, lo mismo, ¿no? Pues con diferentes técnicas consiguen hacer como una especie de algodón súper fino que queda como un papel y al que le incrustan flores, ¿no? Y en realidad desde el 2007 hasta el 2011 habían estado tan volcados en todo el tema del diseño hacia afuera y de la relación con otras disciplinas que ya no tiene ningún tipo de avance más en lo gastronómico, pero sí que tienen mucho impacto en otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, se lanzan los fast food, que es, en teoría, era el proyecto para conseguir llevar alta cocina a comida rápida, ¿no? Y entonces, ¿cómo podían trasladar todos estos conocimientos que habían adquirido a un servicio de comida rápida? Pero eso, en realidad, la evolución gastronómica prácticamente queda limitada en el 2007 hasta el 2011, que es cuando deciden cerrar, y ahora están con el proyecto de la fundación del Bulli, que se supone que va a ser una especie de Bauhaus de la cocina, ¿no? Es lo que pretenden que sea, y el proyecto de la Wikipedia para analizar todo eso. Entonces, simplemente esto.
Ahora sois vosotros los que tenéis que ver qué tiene que ver la cocina con el diseño, que yo no lo tengo muy claro. ¿Alguna duda, pregunta? Nada. Bueno, yo una duda que no tiene que ver con el diseño. O sea, es que llegué un poco tarde. Contaste que el Bulli era de los alemanes. Sí. ¿Y una vez que entró Ferran Adrià seguía siendo alemán? No, era de... O sea, lo compró él. Sí. Sí, en realidad, o sea, una de las cosas, yo creo que en realidad que sí que tiene que ver mucho con el diseño es que la mayoría de los objetos domésticos que ahora tenemos o sea, la mayoría de los objetos de cocina que ahora tenemos en casa, que vienen gracias a los avances que se han ido dando en los restaurantes de vanguardia, ¿no? O sea, Sí, claro. muchas de las cosas que ahora utilizamos que nos parece lo más normal, si no llega a ser gracias a los avances en la propia cocina, no. ¿Eh? Por ejemplo, gracias a ellos. La sal Maldon la inventó Ferran Adrià, ¿eh? La sal Maldon. Bueno, no, la popularizó, pero por ejemplo, muchas de las cosas que, no sé, cosas tan fáciles como los batidores, o sea, los batidores, las varillas, las jambionas, todo eso ha sido por necesidades que han ido teniendo en la cocina a lo largo del tiempo y que ahora las usamos como si nada, pero en realidad tiene mucha repercusión y se nota mucho cuando trabajas en cocinas, bueno, de estas de vanguardia, ¿no? Y cuando trabajas en cocinas normales, que en las cocinas de vanguardia ya están creando todo ese tipo de aparatos y de cosas, y tú en una cocina normal te vas, o sea, lo trampeas, ¿no? Entonces sí que es cierto que al final todo ese tipo de cosas van llegando, yo creo. Y, por ejemplo, los platos que tenemos a día de hoy en casa, los platos que tenemos del IKEA, si no llega a ser porque porque gran parte el propio Ferran Adrià tuvo una empresa de platos, ¿no? Una que hacía así como una ola, entonces se han ido copiando y se han ido trayendo a lo doméstico. Los cocederos de vapor japoneses, ¿por qué se popularizan ahora aquí? Pues porque a través de Ferran Adrià, que hizo muchísimos viajes a Japón y de otros muchos cocineros, ¿eh? ¿Que lo tienes de toda la vida? Pero tú no cuentas. ¿Cuánto es postureo y cuánto realmente se nota en el sabor de los alimentos? Es decir, No, yo no, el sabor no. O sea, esto es todo burbuja gastronómica. Claro, bueno, en cuanto a diseño, es el tema del diseño de la experiencia. Así que. Claro, que ellos lo que. De hecho, ahora ellos lo llaman cocina tecnoemocional. O sea, lo que se trata es. Sí, lo llaman así. Oye, a todos aquellos que les interesen estos temas, yo te lo comentaba antes aquí, que ahora mismo hay una exposición sobre la creatividad del Bulli de Ferran Adrià, que es sensacional, en la que desmenuza todo su proceso, y el tío, si yo me quedé con dos ideas, porque después está en Madrid, en Espacio Telefónica, el tío me quedé con dos ideas. Una es que eran súper meticulosos, o sea, no os imaginéis un genio loco. Este decía, el tío que infla un grano, hostia, pues abre una ficha, hazle fotos, piensa qué posibilidades tenemos, encájalo en el plan del día y visto así de esa manera como lo hacían, que la cantidad de registros que tienen, los 6 meses de cierre no dan como para crear tantísimo, o sea, es como meticulosidad. Y otra cosa que me quedé es como la obsesión por cambiar, por la innovación. El tío, detrás de todo esto estaba un motor de alguien obsesionado por cambiarlo todo, y el cambio los platos, la cubertería, cambio la estancia, lo cambio todo, no repito nada, o sea, no repito nada y está todo ahí. Bueno, de verdad, tiene un diagrama en el que como que puedes trazar toda la comida mundial, o sea, no lo ves, no lo entiendes, o sea, no entiendes nada, pero está lleno de cómo se pueden explicar todos los platos de la comida mundial. Y tiene también su proceso de diseño, que es una rueda llena de enlaces y todo. Bueno,
Sí, tengo aquí 2 libros del Bulli, una revista que habla de la última cena que sirvieron y después el libro de la documenta de Kassel. Y joder, la verdad que es espectacular. Lo que tú dices, ellos hacen un análisis evolutivo, a cada plato, a cada producto o cada técnica incluso le asignan como una serie de pictogramas y luego esos pictogramas se recogen en las fichas de los platos. O sea, el proceso es eso, súper meticuloso. Además, pueden trazar todo hacia el pasado, por eso ahí están todos los últimos años de su cocina y pueden rescatar cosas, porque lo tienen todo súper, tiene una cantidad de documentación. Bueno, un proceso creativo como cualquier otro campo, ¿verdad? Exacto, es que es muy de proceso, o sea, se ve ahí muchísimo proceso, muchísimo trabajo, muchas horas. Eso yo lo veo interesante porque yo creo que muchas veces, desde la ignorancia que mucha gente tenemos, incluido el mundo de la alta cocina y la nueva cocina y todo esto, a veces te quedas con que piensas, un tío como Fran Adrià, joder, pues es un genio, y es un genio, ¿sabes? Es un tío que se le ocurre. Entonces yo creo que es muy interesante, tanto tu charla como lo que acaba de comentar ahora Freddy, de ver que al final detrás de un genio no, pues tendrás un momento eureka como tenemos todos, pero al final, a ver, si hay un método, que es donde yo creo que está ese vínculo con el diseño. Por lo menos con el diseño que yo entiendo. No, yo no entiendo el diseño de, hostia, de repente me acaba de venir la inspiración en alguna cosa súper... No, eso viene después de un trabajo de la hostia. Entonces yo creo que ahí es donde veo ese vínculo, lo que dice ahora Freddy, ¿no? Es un tío que para mucha gente puede ser esa imagen de genio loco, de un tío que se le va la pinza y entra un grano de arroz y hace no sé qué, o algunos de los platos que vimos ahí, que son una auténtica locura, pero que detrás de esa locura hay un método, hay un procedimiento de trabajo, hay un equipo que tiene que coordinar, hay unas horas de creación, unas horas de probar, de volver, de documentar. Joder, yo creo que ahí es donde está el verdadero vínculo con el mundo diseño. De hecho, él ahora se dedica a dar charlas sobre creatividad, proceso de generación del proceso creativo y demás. En la Fundación Telefónica, por ejemplo, a emprendedores y temas así, pero alejados de la cocina, sino para que claro, en otras industrias uses ese producto. Aunque incluso sea fuera de su ámbito, es una persona a la que, joder, se No, puede mucho en ese sentido. Una de las cosas impresionantes que hizo, yo creo, corrígeme si me equivoco, fue ver la visión de un campo que funciona, aplicarlo a la cocina. Yo pensado en los coches, algo útil que te lleva de un sitio a otro, etc. Pero coño, están los deportivos, que es algo que utilizo para fardar por darme el gustazo, tío. Y no es que no tengo que ir a ningún sitio, pero lo llevo, tío, porque me pone... Y con la cocina es igual, o sea, yo creo que fue de las primeras personas que empezó a decir come por gusto y cómete esto que es un deportivo que no te va a llevar a ningún lado, no te va a alimentar, no te va a aportar las sales minerales que tu madre decía que te tenías que comer, pero lo vas a gozar. No, pero a lo mejor un poco la con eso sí que tengo una pregunta, y además vinculada un poco también a la parte de mi charla, que es ¿cuánto de eso hay de lo que él entiende que le demanda a la gente, bueno, él o su equipo, ¿no? De lo que le puede demandar el comensal, y cuánto hay de no sé lo que vas a demandar tú o no, por dónde van los tiros, sino que yo te voy a decir lo que vas a tomar. Hombre, en su caso, que es el que marca tendencia y el, claro, que va siempre un paso más allá, no se fija la gente seguro. ¿Sabes lo que dicen en la exposición? Dicen, decidimos dejar de pensar en el cliente, en los gastrónomos, en los críticos y todos. Porque nuestro afán de superación personal era superior a todas las aplicaciones. Claro, sería más parecido a un laboratorio de investigación médica o farmacéutica, que va a ir un paso más allá. Y ellos eran el sujeto de sus propias experimentaciones. Porque decía esto de esto, comprobaban 6, hacían fotos, hacían pruebas de a ver si lo hacían y tal. Pero tiene razón en que no está orientado, o sea, en su proceso creativo, yo lo que no traslucía es que estuviesen, por ejemplo, tan integrados aunque luego sí que decía que, por ejemplo, si tenían 4 horas de filmación, de cómo Alfredo, para el resto de la clase, por favor. Nos enteremos. No, pero que hay una parte de eso que me parece que tiene también mucho mérito, que al final es, si tú estás haciendo eso y que estás con... Es un poco también lo que decían antes cuando comentábamos de mi cara, ¿no? Antes el huevo o la gallina, o sea, antes crear esa experiencia, la creas, a la gente dice, ¿sabes? O sea, joder, Fernanda es una persona que se hizo millonaria gracias a su genio y a su trabajo y a su método, ¿no? Pero muchos de esos platos, lo que estamos hablando, en realidad es fruto de su trabajo, de su investigación,
pero no viene... Pero el Bulli en concreto era un laboratorio de creación. Sí, Luego sí, tenía pero... otros sitios donde hacía comida más enfocada al, Sí, a lo que pueda ser el él triunfa por encima de otros.